gente, pues conocidísima, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Bupa, es, es incluso algo que se presta para la presunción. Decir, ¿tú con quién tienes tu seguro? No, pues no, pues yo lo tengo con X empresa, para no quemar a nadie. ¿Y tú? No, pues yo lo tengo con Bupa. No, pues ya sé. Porque bueno, pues todo el mundo sabe que es un producto de alto costo, ¿no? Hay un anterior, ¿no, Luis? Por favor. Que tiene una cobertura internacional y bueno, pues además lo más importante es que tiene un enorme prestigio, ¿no? Entonces por No, ahí algunos artículos. esta es la primera y esta es la primerita. Sí. Tenemos ahí, por ejemplo, unos artículos. Hay un artículo de los muy primeros que escribí hace ya muchos años que contaba, bueno, está titulado La historia del seguro danés, por ahí está en nuestro blog, espero, si, si no lo han bajado, ¿no? Que cuenta cómo pues llegó a México estos productos de seguro de gastos médicos internacionales que originalmente había desarrollado una empresa danesa que creó literalmente la categoría de un seguro internacional que pudieras portar de país a país para los expatriados, ustedes, las personas que sus empresas o sus negocios los llevan a residir fuera de sus países, pero que pretenden pues, regresar en algún momento a vivir a su país, que no pretenden una migración permanente. Y luego como la gente se dio cuenta que esto era una cosa muy atractiva y entonces, seguramente en toda Latinoamérica, pero especialmente en México, se dio este fenómeno de que algunos agentes empezaron a venderle estos productos de seguro de gastos médicos de lo que se conocía como el seguro danés. La empresa se llamaba IHI Denmark, a gente, pues, a gente de muchos recursos económicos. Probablemente los colegas sepan esa historia de que a principios de los 80s se organizaban fiestas, así literalmente fiestas de llenado de solicitudes en algunas casas de Las Lomas, de Polanco, de San Pedro Garza García. Este, bueno, pues la gente se cansaba, ¿no? De llenar estos productos porque eran algo pues muy original, muy distinto a lo que había en el mercado mexicano, porque bueno, hasta antes de eso prácticamente no había opciones de seguro de gastos médicos. De hecho, GNP, la primera que entra al mercado, lo hace un poco copiando, ¿no? la llegada del seguro danés. Pasan los años y Bupa, que es una empresa inglesa que había crecido orgánicamente dentro del Reino Unido, empieza su proceso de expansión, compra a la aseguradora danesa y compra muchas aseguradoras y se convierte, sí, como en el gigante de los seguros de gastos médicos internacionales. Como les pongo aquí, en Estados Unidos, desde luego, bueno, como allá no hay un sistema de seguro, bueno, el seguro social no da servicios de salud, el seguro social nada más paga pensiones, y todo el servicio de salud se realiza a través de aseguradoras privadas. Bueno, hay aseguradoras americanas mucho más grandes que Bupa, tanto por número de clientes como por volúmenes de primas, pero vamos, son empresas específicamente del mercado norteamericano. Bupa es una empresa internacional que tiene presencia en prácticamente todos los países de economías de libre mercado del globo, ¿no? La que sigue, Luis, si me haces favor, ¿no? Y bueno, pues en México están presentes desde principios de la década pasada, ¿no? Ya se regularizaron con una aseguradora local, Bupa México SADCB, totalmente 100% propiedad de la empresa internacional, pero ya vamos, igual que MetLife, igual que AXA, claro, existen las compañías mexicanas, aunque los accionistas sean 100% accionistas internacionales. Y Bupa México, bueno, pues muchos la conocen. Alguien pregunta que si tenemos podcast. Pues no tenemos podcast. Ese es un tema a discutir, si quieres lo platico. Es un tema a platicar, lo platicamos al final. Puede ser una idea. Entonces, bueno, les decía yo, ¿no? Los cuates, pues igual, ¿no? Se establecieron una empresa únicamente especializada en seguros de gastos médicos mayores.
venden algo de seguros de viajero, pero bueno, pues, creo que es nada más decorativo. No sé qué porcentaje de su venta sea eso, pero seguro es muy pequeño. Y bueno, pues se ha conservado a lo largo de los años como pues uno de los seguros más premium que hay en México, tanto con la amplitud de su cobertura como por su costo, ¿no? Y como les digo, bueno, pues es hasta un tema de caché, ¿no? Esto decía, tengo un seguro, mi seguro está con Bupa, ¿no? Cada quien, ¿no? La que sigue, Luis, por favor. Bueno, hace un par de años empezaron con esta idea y bueno, la materializaron el año pasado de hacer un cambio muy radical de juego, ¿no? Esta empresa que estaba como muy ubicada en los seguros internacionales, muy amplios, de muy alto costo, de mucho bluff. Deciden irse casi al otro lado del espectro y empezar a concentrarse en algo muy distinto, que es otro problema característico de la salud, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿No? Esto, otra vez, los colegas seguro se les han preguntado muchísimas veces y los interesados en el mercado muchas veces han preguntado por qué no existe, seguramente, o pronto se lo preguntarán, ¿no? ¿Cómo le hago para pagar menos por la atención cotidiana, ordinaria, o la atención más frecuente? Es decir, las gripas, los dolores de estómago, especialmente los que tienen niños, pues saben que los niños cada semana necesitan algo, ¿no? Algún tipo de atención. Y entonces, bueno, las personas que les gusta hacer sus sumas de presupuesto, como dice, hacer sus presupuestos, como cuenta Rui Castillo cuando hace sus webinars en las semanas que hablamos de finanzas, ¿no? La importancia de llevar un presupuesto y de llevar una contabilidad de gastos personales, ¿no? Los que lo hacen se dan cuenta que, ups, ¿no? El año pasado se pueden haber gastado varias decenas de miles de pesos en el pediatra, las medicinas, la visita del no sé qué, todas estas historias. Pues bueno, pues queda esa consideración. También, ¿saben? Se fijan mucho en esto los que han vivido en el extranjero, especialmente en Europa o en Sudamérica, porque están acostumbrados a estos sistemas de salud donde a través de alguna forma de seguro privado, en algunos lugares le llaman prepagas, en Argentina le llaman la obra social, no me pregunto por qué, pero bueno. ¿No? Esta idea de, bueno, pues el servicio médico me permite ir a ver a un médico cuando lo necesito. No es estrictamente un tema de seguro de gastos médicos mayores. Si quieres, la siguiente, Luis, por favor, ¿no? Porque, bueno, piensen ustedes que hay dos problemas esenciales dentro del armado de un sistema de salud, o bueno, es privado, o más bien visto desde el lado de los clientes. El cliente tiene dos problemas esenciales de cómo armar su seguro, su protección de salud, de servicios médicos. Uno es el que resuelven los problemas del seguro de gastos médicos mayores. ¿Cómo disponer del dinero suficiente para poder enfrentar una contingencia médica, o un accidente o una enfermedad muy costoso sin tener que empeñar todo mi patrimonio o endeudarme hasta la ruina, o de plano decir no puedo y tener que bueno, buscar otras opciones donde hay y cuando se puede, y los que tienen acceso en la atención pública, con las limitantes que ya le conocemos y que no tiene como mucho caso darles vueltas. Pero estos seguros de gastos médicos mayores, pues claramente no ofrecen una alternativa para esto que les decía hace un momento. ¿Cómo disminuyo el costo de la atención del día con día? Y entonces, bueno, pues está esa duda, que ustedes saben, ha estado, o sea, constantemente están surgiendo propuestas de aseguradoras que ofrecen, bueno, de organizaciones, vamos a poner empresas, que ofrecen alguna forma de servicio de estas cosas, ¿no? De atención médica cotidiana. Pero lo interesante de esto es que hasta ahora no han sido, o sea, son empresas relativamente poco conocidas,
no muy claro quién las respalda, y van y vienen, ¿no? Siempre han estado, sobre todo en el norte del país, en la región de Monterrey son muy comunes, los hospitales se lanzan a ofrecer este tipo de cosas, lo quitan. O sea, lo que es distinto en este momento en el mercado mexicano es que las que están participando son empresas con mucho respaldo, con mucha solidez, con mucho prestigio como seguros de gastos médicos. Ahí ya cambia un poco la lógica, ¿no? Bueno, al menos uno pensaría que van a permanecer mucho tiempo dentro de este mercado o dando una respuesta a este problema y que su decisión de participar en esto es producto de un análisis pues, económico, actuarial, mercadológico robusto, ¿no? Pensemos, vamos a darles el beneficio de la duda en ese sentido. En la que sigue, Luis, por favor. Pues bueno, ¿qué lanza estos compañeros de Bupa? Bueno, es este plan que se llama Bupa de libre elección y que, bueno, como os digo, se aleja del entorno habitual de esta aseguradora y se concentra en la solución de este problema de cómo bajar el costo de la atención cotidiana, ¿no? ¿La que sigue, Luis? Bueno, primero, ¿a quién va dirigida esta cosa, no? ¿Quién pueden ser los usuarios? Quisiera yo desglosarlos con ustedes porque creo que puede ser interesante decirle a la gente, pues, ¿quién creemos que le puede servir? Porque además pasa una cosa curiosa en el mercado de seguros. Estas compañías creen que, los mercadólogos o las áreas de publicidad de estas compañías creen que por el hecho de que uno ponga una historia en Instagram hablando de Bupa libre elección, uno va a saber que están hablando de lo que están hablando, ¿no? O como hace 2 semanas que platicamos antes de la pausa de Semana Santa, cuando platicamos de AXA Keralty. Creen que ponen un anuncio de AXA Keralty y entonces uno dice, ya llegó AXA Keralty, ya sé que me están vendiendo. La verdad es que yo creo que difícilmente. Entonces, bueno, estos productos, ¿a quién van dirigidos? Número uno, aquellas personas que tienen seguros de gastos médicos mayores, con deducibles relativamente altos, que en muy raras ocasiones utilizan su seguro de gastos médicos. Pueden pasar años, literalmente, sin que utilicen el seguro de gastos médicos. Y entonces, bueno, típicamente absorben todo lo que vamos a ver que estas cosas cubren de su presupuesto, de su bolsa. Ahí hay esas personas pues pueden decir, bueno, pues en lugar de pagar 10, en lugar de pagar 20, pues son por ahí un esquema para pagar 10. La que sigue, Luis, por favor. Hay mucha gente, de hecho, el 50% de la población asegurada del país, que está asegurada a través de pólizas empresariales que se les otorgan como un beneficio por laborar en empresas que otorgan esto como parte de su programa de prestaciones. Estas personas no pagan por sus seguros de gastos médicos o pagan una parte menor. De alguna forma hay algún género de subsidio para integrar la colectividad. Y entonces, bueno, también les ocurre lo mismo. Aunque típicamente los deducibles son mucho más chiquitos que en las pólizas individuales del primer grupo, de todas maneras normalmente no cubren este tipo de cosas de la atención cotidiana. Y entonces, bueno, como no hacen un gasto de seguro de gastos médicos mayores, se lo hacen muy contenido, insisto, por la parte de prestaciones de la empresa, pues pueden considerar este tipo de esquema buscando lo mismo, pagar menos por algo que ya están pagando al día de hoy. ¿A qué sigue, Luis, por favor? Y tercera, los de ese gran mundo que, bueno, las aseguradoras sueñan que lo van a alcanzar y, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Los derechohabientes de la seguridad social, que hay una gran cantidad, o se estima que hay una gran cantidad de personas que pues estarían dispuestos a atenderse o están dispuestos a atenderse en forma privada, aunque tienen conciencia de que en caso de una situación complicada, ¿no? Típicamente
una persona de los grupos 1 y 2 atendería a través de su seguro de gastos médicos mayores, estas personas que aquí pusimos como un grupo 3, que personas es mucho más grandes, desde luego, saben que bueno, las atenciones complejas, pues hay que llevarlas a los institutos de seguridad social, de los que son derechohabientes, por sus trabajos o por ser familiares de personas que son derechohabientes de algún instituto, llámese IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas o alguno de los institutos estatales, ¿no? La que sigue, Luis, por favor. Bueno, y entonces, bueno, hasta aquí, Luis, ¿tenemos algún comentario, alguna observación? ¿O queremos seguir adelante? Adelante. No, estamos bien. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat, cualquier comentario. Para quien se acaba de integrar, bueno, Edgar nos está platicando un poco sobre las características del plan Bupa libre elección, un poquito sobre para quién está dirigido este producto y pues explicando un poco sus características. Adelante. Bueno, gracias. Ahora hagamos pues, un breve listado de lo que este seguro Bupa libre elección le cubre a las personas que lo tengan, que lo contratan. Hay consultas de atención primaria y con especialistas. Esta consulta de atención primaria, que es los médicos más frecuentes, internistas, ginecólogos, pediatras, y luego, bueno, pues toda la gran gama de especialidades, ¿no? Telemedicina, consultas por videollamada médica y psicológica, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Médico a domicilio, hay una parte de rehabilitaciones, estudios de laboratorio, estudios de imagenología, cierta cantidad de medicamentos, que eso lo hace distinto a otros mercados, a otros productos, perdón, y ambulancia por emergencia. La que sigue, Luis, por favor. Bueno, aquí hicimos un comparativo que algunos de ustedes tal vez pueden encontrar interesante, ¿no? Para las personas que se empiecen a acercar a conocer este tipo de productos con el interés de adquirir un seguro de gastos médicos menores de alguna de estas empresas, o tal vez de otra, ¿no? Pues seguramente estas cosas siempre aparece uno y luego otro y así se va surgiendo esta dinámica, ¿no? Hoy pues es un concepto relativamente nuevo. Entonces comparé pues, las dos ofertas que, insisto, no son las únicas, pero tienen la característica de que las dos están respaldadas por compañías aseguradoras con mucho prestigio en el área de seguros de gastos médicos. Entonces pusimos al Bupa, a esta opción de Bupa, libre elección, y AXA Quédate. Bueno, primero, ¿cómo se usa? Y esto es, bueno, aquí pusimos por eso, dos formas de atender un mismo problema. En el caso de Bupa, y por eso de ahí viene lo de la libre elección, uno se atiende con el médico que quiera. Es totalmente libre y el seguro funciona vía reembolsos de las consultas, de la compra de medicinas, de los servicios que se dan, ¿no? Es totalmente libre a dónde quiere acudir el paciente a atenderse, cuánto le cuesta, y lo único que hace la aseguradora es poner un tope del máximo que se reembolsa en caso de una consulta, el máximo que se reembolsa de medicamentos por una consulta, el máximo que se reembolsa de medicamentos en el año, y por lo demás uno es libre de utilizar el recurso como quiera. Del otro lado, exactamente, así que la inversa de la moneda está AXA Quédate, que AXA apuesta porque no haya reembolsos. Es un sistema totalmente armado para que la atención se haga, ya sea en sus centros de atención médica, los CAM, como les dicen, o en los hospitales que han adaptado áreas para hacer el servicio de centro de atención médica para AXA Quédate, como es el caso en lugares como Querétaro, por ejemplo, Guadalajara, que así es, Puebla, que así es como lo están operando en este momento, ¿no? Pues bueno, derivado de esto, pues viene todo lo demás de la historia. Elección de médicos tratantes. Bueno, en el caso de Bupa, perdón, es completamente libre. Tú lo escoges, no tienes que recurrir a ninguna red, no hay directorios, no hay ningún género limitante, no hay nivel de hospitales, tú puedes escoger lo mismo.
el doctor de la esquina, el consultorio de la esquina, siempre vas a obtener una factura para el reembolso, o lo puedes obtener del hospital más caro de tu ciudad, no importa, es completamente libre. En cambio, del lado de AXA hay que atenderse con los médicos que están en el centro de atención médica. No puede ser con otros, tiene que ser necesariamente con esos. Acceso a médicos especialistas. En BUPA tú decides, ¿no? O sea, si las consultas que tú consideras necesitar son de cardiólogo, pues te vas a ver al cardiólogo y tan, ¿no? En Keralty no es así. En Keralty siempre pasas por el médico de primer contacto. Y si el médico de primer contacto determina que tienes que irte con uno de los especialistas que tienen en el grupo que atiende ahí en el centro de atención médica, bueno, en cualquiera de los que te quedan a mano, lo podrás hacer, pero no te puedes ir directamente a ver al especialista. O sea, el sistema está construido para que pase primero por un filtro. Número de consultas cubiertas en el caso de BUPA, 8. ¿no? Entonces, he hecho a 8 consultas al año y Keralty pues es ilimitada. ¿no? Habrá quien le guste esto de ir a la clínica. Por eso que hicimos un video, tuvimos una visita a la clínica hace un par de semanas. Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Un video bastante interesante, está muy bonita y bueno, nos dieron una muy buena paseada para que conociéramos las instalaciones y demás. Se los recomiendo que le echen una ojeada. Y si no, Luis, pues también hay que enviárselos a las personas que se suscribieron a este webinar y al anterior. Probablemente les sea de interés ver el video, ¿no? De la visita cuando lo tengamos listo. Sí, claro, lo hacemos llegar con gusto. Vale. La que sigue, porfa. Bueno, aquí me voy a detener porque esto es, creo que es como el centro, la parte más interesante de estos seguros de gastos médicos menores. Hasta el momento, los seguros de gastos médicos menores, prácticamente sin excepción, salvo en el rango de precio muy, muy alto, no cubren nada relacionado con salud mental. Son exclusiones definitivas de las pólizas. Es más, si tu médico le pone que una enfermedad se deriva, es una somatización de estrés, por ejemplo, no tienes cobertura del seguro de gastos médicos mayores. En cambio, estas pólizas por primera vez abren al mercado de seguros en México el servicio de salud mental, que como ustedes saben, bueno, pues en este momento, particularmente después de la pandemia y del muy prolongado confinamiento y las extensiones que eso ha derivado, bueno, se ha disparado esa necesidad, pero vamos, solo lo ha manifestado. En realidad, la salud mental es algo que hemos tenido completamente descuidado desde hace mucho tiempo. Entonces, en estos mecanismos ofrecen por primera vez esa posibilidad. En BUPA tiene que ser a través de telemedicina, pero es ilimitada. Las personas que contraten estas pólizas pueden atenderse, bueno, pueden solicitar tantas consultas como lo requieran o acuerden junto con el profesional que los esté asistiendo, el médico que les esté asistiendo, todas las que puedan requerir. Entonces, imagínense ustedes, bueno, un costo de una consulta de psicología, bueno, depende, obviamente hay mucha variabilidad en eso, pero 500, 1,500 pesos en un año, que hay personas que, bueno, asisten a recibir a tomar una consulta, porque eso les permite ser mucho más operativas, ser mucho más funcionales, una vez a la semana, dos veces al mes. Estás hablando de una cantidad importante de consultas y estas, insisto, no tienen límite. En el otro lado, Keralty tampoco, ¿no? Y también las ofrece tanto en telemedicina como presenciales en el centro de atención médica. A eso sí, a elección del asegurado, no tiene que ser. No es algo que determine el terapeuta. Ahora, bueno, medicamentos. Esto es interesante de esta póliza de BUPA porque, bueno, ellos sí reembolsan un cierto
un cierto número una cierta cantidad de medicamentos, hasta 5,000 pesos por año. En el lado de AXA Healthy, no, simplemente pues no se cubre nada relacionado con medicamentos. Esos sí los tiene que pagar al 100% el cliente, al menos en los planes que tienen, que es el básico y el intermedio. Hablan de que en el futuro tendrán alguna opción que sí los cubra, pero bueno, al día de hoy no hay nada en ese sentido. Más de esta idea de las consultas de telemedicina, que es pues lo que está muy de moda, ¿no? Ahora bueno, ahora en el proceso del confinamiento y con todo la necesidad de cuidarse, de ir a contagiar de COVID y estas cosas, bueno, pues mucha gente ha dejado de ir a sus consultas. Y bueno, estos esquemas cubren al 100% las consultas de telemedicina. Y esto, insisto, es importante porque además los tienen ya armados, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, okay, bueno, busco estas consultas a través de otras vías, pero pues hasta como complicado, ¿no? ¿Cómo le pago al doctor a distancia y obtengo la factura y demás asuntos? Bueno, pues aquí estas vías ya lo tienen completamente controlado. Consultas a domicilio, en el caso de Bupa son ilimitadas y incluso hay un servicio que si el médico requiere dar una receta al paciente y el paciente necesita medicamentos, Bupa se los puede surtir hasta 800 pesos por visita, antes de alcanzar el tope de los 5,000 pesos. Y esto no tiene ningún costo. En el lado de AXA también hay visitas médicas a domicilio, pero tienen un costo actualmente de 250 pesos la visita. El número es ilimitado, pero tiene un costo. Bupa no cubre atención de urgencias, no tiene una infraestructura para atender urgencias. En cambio, bueno, los CAM sí la tienen. Pueden atender urgencias sencillas, fáciles, pero también, como nos explicaban el otro día, pueden apoyar mucho a que la gente pueda determinar cuál es su nivel de urgencia. Y eso, bueno, o sea, aporta valor. Por ejemplo, a veces hay confusión entre lo que es un infarto y lo que puede ser una gastritis aguda. Ambulancia, ambos productos tienen 2 eventos al año, sin costo. La que sigue, Luis, por favor. Estudios de laboratorio, en el caso de Bupa, se tienen que hacer, pues, uno va al laboratorio que uno quiere, tiene derecho a un reembolso por esos estudios de laboratorio. En el otro, bueno, los estudios que están dentro de las capacidades, recuerden que la idea de Calti es que todo lo hacen ellos, o ellos lo mandan lo maquilan afuera, pero el lugar donde se toman las muestras son los propios CAMs. Pues bueno, ven dos ideas radicalmente diferentes de lo mismo. La ventaja de la parte de Keralty es que no hay límite, ¿no? Podemos hacerse tantos estudios como los médicos. Bueno, pues sí, no es que me quiero yo hacer estudios, si me recetan estudios los médicos del CAM, tengo derecho a hacérmelos ahí mismo. Funciona más o menos igual, estudios de imagenología. Que bueno, básicamente cuando decimos imagenología, aquí de verdad estuve dudoso de poner imagenología o simplemente rayos X, porque bueno, en el caso de Bupa, pues por 800 pesos, pues solo vas a conseguir rayos X, no hay resonancias ni tomografías computarizadas de 800 pesos, y en el caso de Keralty, los CAM no tienen tomógrafos y no tienen resonadores, entonces, de todas maneras, eso no estaría cubierto. Bueno, check-up inicial, Bupa no lo maneja, no tiene el concepto, y Keralty sí tiene, y de hecho es uno de los puntos que empujan muchísimo. Edad de aceptación, esto está interesante. Bupa tiene una edad de aceptación de 0 a 74 y Keralty no tiene fin, ¿no? Puedes asegurar a los padres, a los abuelos, es el placer de que todos estén contigo, así tengan 90 años, no hay problema con ese tema, ¿no? La única consideración es que tienen que asegurarse al menos una persona menor de 64 años. Y aquí, bueno, me detengo. Ninguno de estos productos de seguro tienen proceso de selección. Es decir, no importa qué tan mal esté la persona, qué tan enferma esté esa persona, las aseguradoras lo van a recibir y le van a dar los beneficios. Ahora, en el caso de Bupa, solo le van a dar los beneficios para aquellas enfermedades que surjan después de la
la contratación de la póliza. Es decir, sí existen las preexistencias, el concepto de preexistencias, que es muy típico del seguro de gastos médicos mayores y que si tienen dudas sobre ello, bueno, encantado lo tratamos porque es el coco central de los seguros de gastos médicos mayores. En el lado de Keralty, no hay, tampoco hay proceso de selección, es decir, entra quien sea, sin importar su condición médica, y además, tampoco hay, y ahí no existe el concepto de preexistencia. Puedes ir a tratarte al CAM condiciones que ya conoces. Pues bueno, pues eso es diferente y puede ser interesante y determinante de cuál me sirve y cuál no me sirve. Y, hey, bueno, disculpen ustedes con el tema del costo. El costo del producto de Bupa son 13,000, no 23,000 pesos. Luis, ¿le puedes dar ahí un retoque, por favor, para que quede al menos claro que estamos haciendo la corrección? 13,000 fracción de pesos está. Y el otro cuesta, bueno, dependiendo, 4,599 en el plan intermedio, 2,799 en el plan básico. Hoy no entro en la descripción, otra vez en la descripción de esos planes, porque bueno, eso lo tratamos en el webinar, en el webinar que dedicamos especialmente a esos temas. Pero como ven, sí es significativamente más costoso el plan de Bupa. O sea, la libre elección pues, tiene un costo importante en comparación con la atención en un centro donde tienen concentrado todos los servicios, ¿no? Gracias. Y bueno, una disculpa por eso, pero bueno, tratamos de ser lo más precisos en los datos. La que sigue, Luis, por favor. Entonces, bueno, aquí solo recalcar dos ideas distintas, dos estrategias distintas para atacar el mismo problema. Bupa opta por esta idea de la libre elección, que tiene sus grandes ventajas. Para empezar, no tengo que cambiar de médico. Si ya tengo un médico, ya conozco médicos, ya tengo confianza. El centro de que la atención médica funcione es el tema de la confianza. Puedes conservarlos, esa es la idea. También puedes ir a los laboratorios que quieras, no hay limitaciones en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esto? El proceso de reembolsos, ¿no? O sea, hay que pedir, los que ya sean usuarios de seguros de gastos médicos conocen muy bien el proceso, donde hay que pedir que el médico llene formatos. Los médicos, pues no siempre, o más bien pocas veces, tienen disposición a llenarlos, se lo encargan a sus asistentes, las asistentes pues no los llenan adecuadamente, luego eso hay que enviarlo a la compañía de seguros, viene el tema de que si está bien escaneado, que si está mal, que si no está claro, que si no se ve la cadena original, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay una chambita ahí para el usuario o para la gente en su caso, para utilizar estos seguros del tipo Bupa Esencial. Del otro lado, pues tienen la idea de Keralty, de AXA Keralty, donde, pues como ya dijimos varias veces, la que sigue, Luis, por favor. Pues todo es concentrado en un lugar y ellos proporcionan los servicios. El problema con esto es que, bueno, pues ya no puedes llevar no te puedes atender con tu médico, te tienes que entender con el médico, con los médicos que tenga los centros de atención de la localidad. En la Ciudad de México ya hay varios. Bueno, si no te gusta el de la Roma, tal vez puedes ir al de Polanco, ¿no? Pero vamos, tienes que ser dentro de lo que hay. En otros lugares de los estados, ¿no? Hay todavía, pues hay muy pocas opciones, entonces tiene esa limitante. Y bueno, tiene el gran problema de que el desarrollo es muy lento, ¿no? Porque requiere, pues, construir un centro, porque, bueno, los centros se acondicionan, dotarlos de equipos, dotarlos de personal, y van, pues, muy poco a poco, pues, son inversiones importantes, más bien derivadas, y las van haciendo derivadas de, bueno, las oportunidades que van viendo en cada plaza. Pero sí, bueno,
limita muchísimo el posible acceso que tenga la gente, porque bueno, aún en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, aunque haya una opción, si te queda más de 1 hora de camino, difícilmente te va a resultar interesante, ¿no? Que con Bupa pues, no tienes ese problema, puedes vivir en Playa del Carmen, en Ensenada, en donde quieras. Solo puse 2 puntos muy alejados en el mapa. Con la sola idea bueno, y puedes tener este servicio y te va a funcionar exactamente igual que en la Ciudad de México. Pues bueno, ahí hay un distintivo que creo puede ser muy, muy importante, ¿no? Y bueno, o sea, la que sigue, Luis, por favor. Lo que podemos concluir de esta segunda plática destinada a seguros de gastos médicos menores es precisamente que está habiendo este desarrollo que viene a llenar un hueco en la oferta de servicios privados, especialmente de las aseguradoras consolidadas en México. Seguramente surgirán nuevas opciones, seguramente esas opciones se perfeccionarán en el futuro, pero hoy ya tenemos ofertas que para aquellas personas que les interese buscar cómo reducir el costo de la atención cotidiana de su familia o de algunos miembros de su familia, porque acuérdense que no tiene que ser para toda la familia. A lo mejor alguien dice, pues específicamente para mis hijos, sí me interesa esto, o específicamente para mis padres, o hay un miembro de la familia que pues ve que sí está mucho mejor si se aprovecha de tener una atención psicológica pues, frecuente, constante, ¿no? Muchas veces la gente no acude a recibir la atención médica que necesita o por un tema de costo, ¿no? Al final, a veces esos 1,000 pesos que se convierten en 4,000 pesos al mes, si la persona va cada semana, bueno, pueden ser determinantes en la decisión de ir o no ir a recibir un cierto tipo de atención que puede ser muy útil, muy benéfico, tanto para la persona afectada, bueno, el que la recibe, como para el resto de la familia. Esas consideraciones son lo que estas cosas vienen a resolver o hacen una propuesta de de lo que vienen a resolver. Pues la última, Luis, para irnos despidiendo. Bueno, antes de pasar a la de despedida de todas las semanas, comentarios. Bueno, veo que hay comentarios en el chat. Edgar, vamos a platicar, bueno, de lo que comentabas, Javier. Fíjate que sí, comenzamos a subir algunos podcasts, los teníamos en iVoox y en otros. Vamos a retomar, de hecho estamos retomando ahorita la participación tanto de Edgar como de Rui en otras plataformas como Instagram, tal vez TikTok. Estamos generando justamente esa línea de contenido y muchísimas gracias por tus comentarios. Los costos, bueno, ya los vimos, Jorge, si quieres, acá te ponemos de vuelta las láminas. Había habido ahí solo un ligero error de dedo, no eran 23,000, eran 13,000, pero bueno, ya lo puedes ver ahí. Son costos anuales. En Bupa tenemos el costo de 13,801 aproximadamente, que vienen siendo más o menos como alrededor de 924 pesos mensuales. Más o menos. 700, más 750 que cobran el primer recibo, más IVA. Exactamente. Entonces, para que le calcules mensualmente, ese es el costo. Y bueno, AXA Keralty tienes el plan intermedio y el plan básico, ¿sale? Esa es la pregunta de Jorge. Luego, bueno, Masaga pregunta, ¿cómo se manejaría una emergencia en estos planes? Dice, con ustedes, bueno, en realidad nosotros somos un agente de seguros, Masaga, que estamos difundiendo estos productos, pero no sé si puedas tú comentar algo respecto de esa pregunta. Bueno, lo tocamos, pero como encantados lo tocamos de nuevo. No son productos para emergencia, o sea, el de Bupa definitivamente no lo es, claramente no es un producto para emergencia. Y el de Keralty es un producto donde la emergencia se tiene que atender en los centros de atención médica. O sea, no hay la opción de, como tengo Keralty y como estaba lejos, me fui a tal hospital y que me reembolsen. No, simplemente no está planteada dentro del producto. Por eso les decía yo que una de las limitantes de Keralty es el tema de la distancia. Sería un poco absurdo, ¿no? Pensar en un... si vive uno pues muy, muy lejos, ¿no?
pensar en que puede tener una emergencia en un lugar que le queda 2 horas de camino en un día pico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una consideración para, pues no, para sacar para no tomar un producto de esta naturaleza. Sí, bueno, si fuera lo más importante, ¿no? Las personas que sí están, digamos que en un rango de distancia razonable, de al menos de 30 minutos de un centro de atención, de Keralty, bueno, sí, definitivamente pueden ir al centro de atención, y todo lo que son fracturas pequeñas, cortaduras, quemaduras de primer grado, sensaciones así como, pues, no muy claras de que el paciente se siente mareado, está perdiendo como un poco la conciencia. O sea, el personal, el centro de atención médica tiene la capacidad de atenderlo. Eso nos lo explican el otro día. Típicamente, pues ellos si les llega una emergencia y determinan que sí es una cosa aguda y crítica, bueno, pues ahí mismo se envía, ellos piden la ambulancia y dirigen hacia un hospital, el hospital que el paciente determine. Esa parte ya no estará cubierta por AXA Carty. Pero esto se los cuento como una anécdota importante porque nos ha pasado varias veces. Gente que pues tiene síntomas que ubicamos, porque bueno, pues todos hemos oído de por ejemplo, los síntomas del infarto, ¿no? Que si el dolor del brazo, que si la sensación está de golpe o de vacío en la punta del estómago, en la entrada del estómago, que el sudor frío, el miedo, la sensación de temor, y bueno, pues los llevan a las urgencias de los hospitales de alta especialidad. El personal de urgencias lo maneja como un infarto o un evento vascular cerebral. Y bueno, pues resulta que era otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una gastritis, un ataque de ansiedad. Pero esta investigación en un hospital de alto costo como los hospitales de alta especialidad de Grupo Ángeles aquí en Ciudad de México, los ABCs, que la gente conoce como el inglés, o en el Zambrano, o en el Puerta de Hierro, ¿no? Pues son cosas, te puede costar 40,000 pesos esa investigación, ¿no? Que no, además tu seguro de gastos médicos mayores, si lo tienes, no te lo va a cubrir, porque recuerden que una de las condiciones pues de la gran mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores, salvo las muy costosas, es que haya un diagnóstico y que los estudios están relacionados con el diagnóstico. Entonces, bueno, no te van a pagar los 40,000 pesos que te costó esto. Entonces, bueno, pues ahí sí hay un beneficio pues, de pasar por el filtro, de tener el filtro para pues, saber a dónde dirigirse, ¿no? Eso es lo que puedo decir en cuanto a urgencias, ¿no? Gracias, Edgar. Justamente lo que comentas más allá después de cómo lo manejarías entonces, si lo manejarías por reembolso o no entran. Justo, mira, aquí supongo que te damos un poco la respuesta en esta lámina, las diferencias un poquito entre Bupa y AXA. Acá en el esencial libre elección, el reembolso de gastos, excepto para los servicios directamente proporcionados por Bupa, ¿no? Así está haciendo el modelo. ¿Cuáles son los servicios proporcionados por Bupa? Básicamente la telemedicina. Todo lo que sea telemedicina y el equipo que hace consultas médicas, que hace las visitas a domicilio, bueno, no es una coordinación con empresas que directamente contrató Bupa, pero esas son las que no tienes, las que no te cuestan. Los servicios ya van incluidos por el pago de la póliza. Todo lo demás, cuando tú eliges un médico, esos sí son por reembolso. Así es. Nos comenta Alma que ella ella es usuaria de Keralty y está muy a gusto con el servicio. Sería bueno que eventualmente nos contaras, Alma, qué es esa parte que te está agradando, las instalaciones, el servicio, un poquito para ir documentando, ¿no? Y tener un poco más de elementos y que lo podamos también ir transmitiendo. Javier nos dice, creo que Keralty va a ser un éxito, quizá falta darle publicidad para detonarlo y que tenga más cobertura. Estamos de acuerdo, que tenga un poco más de hospitales en varias ciudades. Creo que eso va a ir creciendo poco a poco. La oferta de Bupa no le convence tanto, no le gusta tanto. Creo que también es un tema como dijiste al inicio, Edgar, pues de explicar
qué es esto, porque a veces se asume que, la persona va a entender de qué se trata, ¿no? Si con suerte a veces le entendemos al seguro medio de gastos médicos mayores, ¿no? Sí, bueno, el seguro de gastos médicos lleva 40, o sea, 40 años, ¿no? Vamos para 40 años de comercialización en el mercado mexicano y todavía no es, bueno, además es que es un producto complicado, ¿no? O sea, Claro, creo que una de las cosas claro. importantes de cuando uno hace algo, y no solo me estoy refiriendo a gastos, a seguros, a gastos médicos, es establecer esta idea de, a ver, bueno, esto es algo muy sencillo, ¿no? Perdón, voy a hacer un ejemplo muy tonto si quieren, pero ¿no? Escoger qué comer en un restaurante, ¿no? Pues eso es algo, es un proceso muy sencillo, no requiere ningún nivel de atención, o sea, ningún nivel especial de atención. A diferencia de otras, pero hay cosas que son procesos complicados, hay muchas variables, hay que entender que, yo les hago mucho la broma, ¿no? Es que si a mí me dijeran, oye, hay que escoger un reactor nuclear, ¿no? Entonces yo pido los manuales de los reactores y me pongo a estudiar. La realidad es que no voy a poder elegir cuál es el conveniente porque no tengo idea de física nuclear, ¿no? Por mucho que me ponga a estudiar, pues no lo voy a poder hacer bien. Y es importante entender esas cosas. Y bueno, pues esa es la importancia de buscar quien te asesore. Viene la pregunta, bueno, ¿cómo sé que el que me asesora pues es competente? Bueno, pues ahí vienen las medidas de decir, bueno, estas personas, pues los escucho y parece que y parece que son conocedores del tema que están planteando, ¿no? Perdón, de ahí viene la idea de la consultoría o de la asesoría, ¿no? De lo que sea, ¿no? No solo hablo de seguro, Claro. de lo que quieras, ¿no? Claro, pues sí, compartimos, Javier, tu punto de vista. Y pues sí, vamos a esperar que se siga difundiendo, que siga, pues digamos, yo le comento a Edgar, esto es como cuando pues entra un producto nuevo al súper, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando entraban los yogurts, que antes nomás tenías 3 sabores y de pronto hoy en el anaquel tienes 25, ¿no? Para que si griego, que si no sé qué. O sea, es la entrada de un nuevo producto, una nueva categoría en el colectivo y pues, en el poder de la marca. A ver, vamos a ver qué va sucediendo. Por lo pronto estaremos nosotros pues tratando de difundir justamente eso para que la gente esté enterada. Vamos a pasarles la liga del video que Edgar comentó, de la grabación que se tuvo justamente en una de las clínicas de AXA Keralty. Está muy interesante para que también nos vayamos empapando. Y pues cualquier duda, comentario, pues estamos aquí a sus órdenes. Hasta ahorita no hay otra pregunta. Si quieren algo más antes de irnos, con gusto. No sé, Edgar, si quieres ir cerrando un poquito qué te lleva a pensar justamente este producto. Como lo comentaba ahorita Javier, el de Bupa, ¿qué característica le ves que es muy poderosa como para poder entrar en el mercado con una oferta atractiva? Yo creo que el tema más interesante de estos seguros, y en el sentido de los dos, es la parte de salud mental. O sea, insisto en esto, bueno, ayer tuvimos una plática muy interesante que también los invito a ver en nuestro canal de YouTube, que nos hizo reflexionar mucho sobre ese tema. Ah, las, o sea, es claro que, pues igual que hay una salud fisiológica, hay una salud mental, ¿no? Y puedes estar enfermo, ¿saben? Hay como una componente todavía ¿te acuerdas qué será el término? Ver mal, ¿no? El hablar de problemas de salud mental, ¿no? Entonces son cosas que algunas personas prefieren no tratar, pero eso es completamente sin fundamento. O sea, es como decir, ay, no, qué pena decir que me dio, que me dio pues, COVID, ¿no? Bueno, pues, me dio y punto, ¿no? Se acabó. Y lo mismo ocurre con esto. Y, y además, bueno, pues reflejado como entre toda esta dinámica de pensamiento, pues tenemos que los seguros pues, no lo cubren, ¿no? O sea, no hay esa atención, esa posibilidad de cubrirlo con un seguro, al menos en México. En otros países es muy común.
Y entonces estos seguros te abren esa puerta, esa posibilidad de tener atención ilimitada en términos de salud mental. Y además no importa la condición, o sea, depresión, tristeza, ansiedad, eh, sensación de inseguridad, todo este tipo de cosas que la verdad es que todos tenemos los padecemos a veces, ¿no? Momentos en la vida en los que que son difíciles. Ahora es un colectivo, porque bueno, pues la pandemia le pegó a todas las personas de todos los países del mundo. No había forma de escapar de esto, pero muchas veces a lo largo de la vida de la gente hay situaciones personales, afectivas, la pérdida de relaciones, la pérdida de seres queridos, fracasos de alguna manera en proyectos que nos resultaban muy importantes. Y hay que tratarlos, ayuda verdaderamente a tratarlos, pero bueno, pues es caro, ¿no? O sea, siempre el argumento es que es caro. Y bueno, pues aquí hay una opción que a los precios que ustedes ya vieron, de tener esa posibilidad de atención pues ilimitada. Creo que es lo más interesante. O sea, todo lo demás está muy bien, ¿no? Y puede ser importante. Pero si me preguntas qué creo que es lo más importante, es esa ventana a abrir la atención médica de la salud mental para procurar estar sanos en términos mentales, ¿no? Pues creo que es una gran alternativa esto que estás planteando, Edgar. La verdad es que, pues como dices, los seguros tradicionales no se han enfocado, no han atendido estos padecimientos pues que finalmente hoy son el pan de cada día, ya no como un cliché, ¿no? El decirlo como un cliché, en realidad está pasando. Y creo que está súper interesante que aterrices ahí esta charla. Pues nada, estamos ya finalizando. Les dejamos aquí a ver, creo que hay un comentario último acá. Ah, gracias Luis Enrique. Ok, excelente, muchas gracias. Creo que es un comentario muy válido este que comenta Edgar. ¿Quién más por acá? Me parece que alguien dijo. Manuel Ramírez. Muchas gracias por la plática. De nada, Manuel, gracias a ti por seguirnos. ¿Estará disponible en las redes? Sí. De hecho, va a estar en YouTube, es donde el video queda subido en un momento. Ahí lo vas a poder seguir. Y aparte, pues te lo hacemos llegar también por correo electrónico en donde te suscribiste, ¿sale? No duden en ponerse en contacto con nosotros. Aquí está el correo, aquí está el teléfono de Edgar que estará dispuesto a atenderlos. Y pues nos vemos la próxima semana, Edgar, seguramente con otro tema muy interesante en el mundo financiero, de seguros, de inversiones. Y pues nos encantará que nos acompañen una vez más la próxima semana. ¿Sale, Edgar? Muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento y a recordarles pues que nos sigan, que vean el canal de YouTube, lo compartan, nos ayuden a difundirlo. Nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho y bueno, al menos de nuestro lado, créanme que lo hacemos principalmente para que la gente conozca cosas. Desde luego, pues, somos una empresa, desde luego que nos interesa que nos conozcan como empresa y que se acerquen, que nos puedan ver como una opción, pero hacemos muchas cosas para eso. Lo central a estos esfuerzos de los webinars, de los Vaquero Talks y demás, es que se vaya difundiendo la cultura financiera. Eso nos hace bien a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por atender y estamos en contacto. Nos vemos en 8 días. Bueno, 8 días va a estar Rui Castillo, en 15 días conmigo. Y excelente fin de semana.